Desde hace muchos días se está hablando inevitablemente de la situación que vive mi país hoy en día, sin saber en realidad lo que pasa. Personalmente he escuchado miles de opiniones y suposiciones de gente muy joven que opina por opinar, y por y para ellos es que este video está siendo realizado. Hay que precisar que en Venezuela todos los poderes del Estado están controlados por los partidos del gobierno, por el régimen. Ya llega al punto de ser no algo dictatorial, algo tiránico y totalitario que es totalmente distinto. Como muestra de eso es que los diputados del partido del gobierno son los mismos que hoy están en las instituciones inconstitucionalmente del Tribunal Supremo de Justicia, del Centro Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, obviamente no puede haber una elección transparente porque todo lo controla el gobierno. Vayamos a los inicios. El origen de la presidencia de Nicolás Maduro de por sí ya es ilegítima e ilegal. Desde el principio, como les digo, porque cuando murió Chávez, el anterior presidente, la presidencia debía declararse en ausencia absoluta por muerte del presidente y debía asumirla en ese momento el presidente del Congreso, que era el señor Diosdado Cabello. La presidencia desde ese momento quedó en manos del vicepresidente Nicolás Maduro, que no podía. Y además, la Constitución, que refería a lo anterior, sugería que en 30 días debían convocarse elecciones y que ningún personaje del gobierno conformado, entre ellos obviamente el vicepresidente, podía optar por un cargo, o podía optar para ser candidato presidencial. Y eso tampoco se cumplió. El Centro Nacional Electoral, controlado obviamente por el chavismo, lo aceptó. Años posteriores, el gobierno perdió un órgano muy importante, que era la Asamblea Nacional, que es equivalente al Congreso, que es el órgano que regula, y que esas acciones de regular se las despojaron de manera ilegal por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, que no estaba en la Constitución. En Venezuela, como bien saben, gobierno y oposición parecen vivir en permanente enfrentamiento, pero la ola de protestas que todos conocemos tiene una clara fecha de partida: el 12 de febrero del 2014, y posteriormente, luego de miles de asesinatos, iniciaría esa segunda ola de protestas que se inicia el 31 de marzo del 2016, que ahí es donde está el mayor problema, ya que 2 días antes el Tribunal Supremo de Justicia, que la oposición considera afín al gobierno por lo anteriormente dicho, había emitido una sentencia que le permitía ejercer las competencias del Congreso, es decir, de la Asamblea Nacional, a Nicolás Maduro. Obviamente, al emitir esta decisión de no reconocer al verdadero Congreso, la oposición venezolana no dudó en calificarle de golpe de Estado, anunciando de inmediato una ola de protestas nueva, una movilización masiva en la calle para quejarse de esta situación. Luego se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegal, para que posteriormente simplemente lleguen unas elecciones presidenciales totalmente extemporáneas, fuera de plazo, porque no lo establecía la Constitución así. La oposición, liderada en ese momento por personas como Enrique Capriles, decidió no participar por considerar dichas elecciones ilegales, y por ende solamente en esa elección presidencial participaron solamente partidos políticos del gobierno de Maduro. Esa elección era ilegal, como les decimos, y por ende Maduro no podía juramentarse el 10 de enero de este año, y al querer juramentarse no podía hacerlo porque según la Constitución hay usurpación de la presidencia de la República. Hasta hace poco, Juan Guaidó era una figura pública poco conocida dentro y fuera de Venezuela. Eso no quiere decir que no haya hecho nada. En solo unos pocos días se convirtió en uno de los más prominentes líderes de Venezuela que están en contra de Nicolás Maduro y su gabinete. Hasta que finalmente el día 23 de enero, con la gente en la calle, se juramentó como presidente encargado del país. Como escuché en el metro de camino a la universidad, no fue que Juan Guaidó se autoproclamó como presidente de la República. No. Es un acto completamente constitucional que se ha respaldado por dicha Constitución y que a día de hoy países en todo el mundo respalda esa decisión. El también presidente de la Asamblea Nacional Venezolana
levantó su mano derecha aquel 23 de enero y anunció que asumía las competencias del Ejecutivo con los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana. Guaidó pidió además a los miles de venezolanos que lo acompañaron ese día que juraran con él respaldar en la lucha del cese de la usurpación de la presidencia de Nicolás Maduro y asumir esta responsabilidad bajo los artículos 333 y 350 concretamente. Lo hecho por Guaidó no es una autoproclamación, es a derecho, pues el artículo 233 de la Constitución venezolana establece que ante la falta absoluta de un presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional toma posesión del cargo y convoca elecciones en un plazo de 30 días. Ante la ausencia de un presidente designado legítimamente por el pueblo venezolano, Juan Guaidó lo que hizo, que sí fue elegido por el pueblo venezolano, se encarga de la presidencia de Nicolás Maduro, que feneció el 10 de enero del año en curso. En este sentido, entiendan que el golpe de Estado no lo da ni Estados Unidos ni lo da Guaidó, lo da el propio gobierno. Y no es correcto referirse con autogolpe porque esa palabra simplemente no existe. Un golpe de Estado, como me imagino que bien saben, se da cuando desde el Estado se anulan las instituciones del poder. Juan Guaidó lo que hizo fue apegarse a una constitución que además es chavista y gracias a eso acorraló al gobierno como lo tiene hoy en día. También es importante decir que las 14 millones de personas que votaron a Juan Guaidó superan ampliamente a tan solo los 3 millones que participaron en unas elecciones que solo participaron partidos del gobierno del año pasado. Cabe destacar que a día de hoy no reconocen a Nicolás Maduro como presidente países y organizaciones como Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, el cual reúne la mayoría de los países latinoamericanos y a Canadá. Como saben, a día de hoy la situación de mi país no es nada fácil. Hay miles de personas detenidas y condenadas por el solo hecho de protestar en contra de Nicolás Maduro. Y ni se diga, obviamente, de todo lo que padecemos también. Falta de medicamentos, escasez de alimentos, la economía que está siendo un desastre completamente. Pero bueno, un hecho que no tiene precedentes y que se está prestando para la preocupación de miles de venezolanos es lo que está haciendo Nicolás Maduro en este momento. Está deteniendo a jóvenes mayores de 15 años para secuestrarlos, para llevarlos a la Fuerza Armada Especial Venezolana, a la FAES. En eso se basa el mandato de Nicolás Maduro y yo aquí no tengo que decir más nada con términos específicos. Se basa en matar, en intimidar y en callar a miles de bocas que a día de hoy exigen la libertad del país y que al sol de hoy, en febrero del 2019, no logran salir de una dictadura que hoy nos azota. Esta es la verdadera situación de Venezuela. Juan Guaidó ni se autoproclamó ni dio un golpe de Estado. Se apegó a una constitución chavista y a día de hoy tiene al gobierno acorralado.